les bendiga, bienvenidos a la celebración de altar, este momento y este encuentro que tenemos cada domingo, una decisión espiritual, una decisión de comunidad de fe, un momento en el que por la gracia del Señor y por el beneficio de contar en este tiempo con el Internet y con los medios sociales, podemos nosotros como iglesia, aún en un tiempo de pandemia y en un tiempo de cuarentena y de distanciamiento, podemos reunirnos todavía. Y por eso es importante que tomemos este momento para comenzar en oración y en la próxima hora podamos juntos adorar al Señor, pero también podamos juntos escuchar la voz del Señor y al final de la reunión tener un momentito para orar y permitir que el Señor haga su obra completa en nosotros. Así que te invito a unirte con nosotros en adoración en este momento en la palabra bajo la guianza del Espíritu Santo. Señor, gracias por tu infinito amor y misericordia para nuestras vidas. Y gracias porque tu palabra y tus promesas no cambian, aunque cambian las condiciones sociales y la condición del mundo. Y tu palabra dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en pedirte algo, tu palabra dice que cuando 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú respondes, tú estás en medio de ellos. Y en este momento, Señor, nos ponemos de acuerdo. 2, 3, somos más que eso, Señor, en un solo espíritu, quizás distanciados físicamente, pero unidos por el Espíritu Santo, en el mismo espacio del Espíritu Santo. Hoy nos ponemos de acuerdo para adorar a Jesús, para celebrar su obra en nosotros y para escuchar tu palabra. Oro, Señor, que recibas nuestro canto, recibe nuestra alabanza y adoración, que sea algo que te agrada a ti hoy. Y háblanos a través de tu palabra. Donde quiera que está cada uno de los que están participando de esta reunión, sean miembros o parte de la comunidad de altar u otros que se suman, Señor, allí donde están, que ellos también puedan sentir tu presencia y tu poder obrando en sus vidas y tu palabra hablando a su corazón. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor todos juntos. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí.
canto más fuerte, canto más fuerte, canto más fuerte, canto más fuerte, lo canto más fuerte, lo canto más fuerte, lo canto más fuerte, canto más fuerte, con el enemigo frente a mí. lo canto más fuerte, lo canto más fuerte, Aleluya es, lo canto más fuerte, no peleará por mí. lo canto más fuerte, con el enemigo frente a mí, lo canto más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí, lo canto más fuerte, mi arma melodía es, lo canto más fuerte, El cielo peleará por mí. y voy a cantar en la tempestad, y fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá, y de las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el rey vivo está, y voy a cantar en la tempestad, y fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá, y de las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el rey vivo está. Levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya. Levanto un aleluya, oh, levanto un aleluya, levanto un aleluya, te adoramos, te adoramos. Yeah. Y tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación, nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir, tú eres grande, mucho más grande. Y por la eternidad tú eres fiel, y sobre toda prueba eres
más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Grande, grande. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay dolor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No lo hay, no lo hay. No hay dolor, no hay rencor. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí.
perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable. Asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. tú eres rey, 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 tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable. Asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe la alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza.
Gracias, Señor, por este momento en el que a través de estas canciones tuvimos la oportunidad de adorarte, de declarar y de confesar quién eres tú y quién eres tú para nosotros. Y hoy lo declaramos una vez más, sabiendo que tú eres un Dios de lo imposible, pero también eres un Dios lleno de amor para con nosotros. Eres un Dios que eres el Señor de nuestras vidas. Eres aquel que nos amas de tal manera que te has involucrado en nuestra existencia. Y hoy aquí como tu iglesia, Señor, recibe nuestro canto, recibe nuestra expresión de adoración, pero también te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nos ilumine y podamos entender lo que tu palabra hoy nos quiere hablar. Así que ponemos este momento en tus manos, pidiéndote que hables a lo más profundo del corazón y que nos prepares como iglesia para ese encuentro increíble que vamos a tener contigo, Señor, un día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 del verso 1 al 4. Y quizás está diciendo, bueno, pastor, pero no estamos en Primera de Tesalonicenses. Y sí, estamos en Primera de Tesalonicenses, pero quiero empezar aquí en Juan e ir rápidamente a la segunda carta a los tesalonicenses. Para enfocar el tema de hoy hemos estado hablando y hoy estamos cerrando esta serie en la que hemos por casi, yo diría, como 2 meses y medio, 10 semanas, hemos estado leyendo la carta que Pablo le escribió a la iglesia en Tesalónica, en la cual claramente le hablaba a la iglesia de que en medio de los momentos difíciles, de las tribulaciones, de las complicaciones sociales, nosotros aprendemos como iglesia a navegar esos momentos, entendemos cuál es nuestro lugar en estos momentos de crisis, pero también es un momento para aprender a esperar a Jesús del cielo. Y a partir de ahí, no solo enfocar nuestra mirada en lo que nos está ocurriendo alrededor, sino poder levantar nuestros ojos y entender que hay algo más que todo lo que está pasando hoy, y es que Jesús ha decidido, ha prometido que Él va a cumplir su obra redentora y que parte de esa obra es ese momento en que Él va a venir del cielo a buscarnos como iglesia. Y por eso quiero empezar en Juan capítulo 14, porque hoy vamos a hablar de esperando del cielo a Jesús para reunirnos con Él. Cerrábamos el domingo pasado entendiendo que si vamos a esperar del cielo a Jesús, tenemos que hacerlo entendiendo, aprendiendo cómo esperar a Jesús. Y el principio o el enfoque principal del mensaje anterior, de la enseñanza pasada, era que teníamos que esperar a Jesús aprendiendo a preocuparnos por lo que realmente hay que preocuparse. Y entendimos por la palabra que nosotros no esperamos simplemente acontecimientos, esperamos a una persona, esperamos a Jesús. Así que nuestra verdadera preocupación debería ser estar listos para encontrarnos con Jesús. No deberíamos preocuparnos por cosas que debemos saberlas, y de hecho voy a entrar hoy en algunos elementos y algunas cosas que van a ocurrir en este encuentro con Jesús. Pero aprendimos que la forma de esperar es esperar a Jesús. No queremos esperar simplemente acontecimientos. Y si se trata de esperar a Jesús, entonces el enfoque de hoy de la palabra es esperando del cielo al Señor Jesús para reunirnos con Él. Y fíjense lo que dice la palabra en Juan capítulo 14, verso 1. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Quizás esta frase no tiene mayor significado en un momento como este que en otros momentos cuando yo personalmente la he leído. Porque he leído muchas veces esta expresión, cuando el Señor se para frente a los discípulos y dice, no se angustien, miren muchachos, confíen en Dios, confíen también en mí. Y uno a veces lo lee a la ligera como diciendo, bueno, si algún día tengo algún problema, si me pasa algo, entonces tengo que confiar en el Señor, tengo que estar tranquilo. No, hay algo mucho más profundo en el momento en que Jesús está diciendo esas palabras. Es el momento en que toda la realidad de los discípulos es trastornada. Es el momento en que todo lo que ellos sentían que era estable se desestabiliza. Es el momento en que todo lo que ellos sienten que era algo que
que era bueno, que habían encontrado porque lo habían buscado por mucho tiempo y ahora lo tenían a la mano, se les está yendo, como diría un dicho de los viejos como yo, como agua entre las manos, no lo pueden agarrar. Y es que este es el momento, 3 años más tarde, en que ellos se están dando cuenta que Jesús se va a ir, que estos 3 años increíbles con Jesús están llegando a un final en esa etapa de discípulos donde lo iban a tener presencialmente, donde lo miraban cara a cara, donde podían experimentar al Señor directamente obrando milagros, hablando y enseñándoles, cambiando su cosmovisión y su perspectiva de la historia, de lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel y con toda la humanidad. Y ellos estaban aquí, estaban en 3 años que fueron increíbles, pero de repente todo cambia. Y de un momento para otro, como cambió todo en estos meses, porque convengamos que hasta hace 4 meses atrás jamás imaginaríamos que íbamos a estar en una situación como la que nos está tocando vivir. Y son 4 meses que son largos, no tanto porque estamos en cuarentena, estos 4 meses no son largos tanto porque hay una pandemia, pero hay tanta inseguridad, hay tantas cosas que estamos perdiendo, tantas cosas que nos hacían sentir seguros, que nos daban estabilidad y que ahora no están, desde la perspectiva de la iglesia, desde la perspectiva de la familia, desde la perspectiva personal, y de repente es toda una transición, el mundo está cambiando, nuestra realidad está cambiando, nuestra normalidad no va a ser igual cuando todo esto pase, y era un momento muy similar a lo que los discípulos estaban pasando, porque cuando estos días pasen, ya las cosas nunca más iban a ser igual. A partir de este momento en que Jesús les dice a los discípulos, miren, hay cosas que van a cambiar, yo voy a ir a Jerusalén, me van a matar, pero voy a resucitar, y luego ustedes se van a encontrar conmigo, y ustedes van a ser enviados como apóstoles. Todas esas cosas eran como, oh Señor, qué lindo que lo predicás y lo enseñás de vez en cuando, pero ahora está ocurriendo. Ahora estamos acercándonos al día en que Jesús no va a estar, en que Jesús va a enfrentar la cruz, que vamos a enfrentar el vacío del sábado, la resurrección del domingo, esos momentos de que qué está pasando, dónde está todo lo que teníamos, y Jesús les empieza a advertir, miren, las cosas no van a ser igual, por eso les voy a pedir algo, no se angustien. No creo que hay mejor expresión de parte de Jesús para un momento como hoy. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿En quién vamos a confiar en momentos como este? Porque quizás muchos pueden hacernos promesas y muchos pueden hacer su mejor esfuerzo, pero solamente se atraviesan momentos de tanta inseguridad como este, de tanta incertidumbre, sin saber cuánto esto va a durar o cuándo va a terminar, o qué va a pasar, cómo va a ser todo después. No hay forma de atravesarlo si no confiamos en Jesús y si no confiamos en Dios y si no confiamos en que lo que Jesús nos dijo y lo que Dios nos habla en su palabra es verdad. Y a partir de allí, el Señor Jesús dice en el verso 2, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Verso 3, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Verso 4, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Jesús les dice, miren, está complicado lo que está pasando. Y quizás los días que vienen se van a complicar más las cosas y ustedes no van a entender mucho lo que está pasando. Pero les voy a pedir algo, no se angustien, confíen en Dios, confíen en mí, aun cuando todo lo que esté pasando no haga sentido, confíen en lo que les he dicho. Entonces el Señor agrega esta declaración, yo me voy a ir, y cuando yo me vaya, entonces voy a ir a la casa de mi Padre, voy a ir al lugar donde está Dios, a donde está el Padre Celestial, y estando en la casa de mi Padre, yo voy a preparar un lugar para ustedes. Mientras no esté presente aquí, voy a preparar un lugar para ustedes. Y preparando un lugar para ustedes allí, entonces cuando esto esté listo y cuando el momento llegue, voy a venir a ustedes de vuelta, yo personalmente, para llevármelos conmigo, y ustedes van a estar por siempre donde yo esté. Escuchando esas palabras de Jesús, entonces vamos a ir a 2 de Tesalonicenses capítulo 2.
Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 1, Pablo, hablando de este momento y del momento en que Jesús les había dicho a los discípulos, un día cuando la casa esté lista, cuando el momento esté listo, vengo por ustedes y me los llevo conmigo para que estén donde yo estoy. Dice Pablo estas palabras en 2 carta de Tesalónica, capítulo 2, verso 1. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Y esa es la frase para leer la carta hoy. En cuanto a la segunda venida del Señor Jesús, a esa venida que estamos esperando de Él, esa venida que Él nos dijo que un día volvería de la casa del Padre porque tiene un lugar listo para nosotros allá, ese momento en el que Él va a venir a buscarnos para llevarnos con Él, y en cuanto a esa reunión con Él. Y allí es donde quiero establecer el mensaje de hoy de parte del Señor. Este momento, que Pablo lo llama el momento de reunirnos con Jesús, que Jesús lo dice el día en que voy a venir a buscarlos para llevármelos conmigo y estar donde yo estoy, es lo que conocemos como el rapto de la iglesia. Es el momento en que la iglesia va a ser tomada de aquí, de la tierra, y va a ser llevada entonces a los cielos con Jesús. Ese es el momento. El domingo pasado aclarábamos que hay dos declaraciones, dos frases en las cartas a Tesalónica, porque Pablo está tratando de contestar las preguntas que la iglesia tiene en medio de su aflicción, pero también enfocando a la iglesia en entender los tiempos, en entender los momentos, en entender cómo y dónde van a ocurrir las cosas para que aprendamos a preocuparnos por lo que hay que preocuparse, es decir, estar listo para encontrarnos con Jesús. Entonces, en la primera carta a Tesalónica, en el capítulo 4, en el verso 13 al 17, de hecho, de capítulo 4, verso 13 a 1 Tesalónicas, capítulo 5, verso 11, es toda una sección donde Pablo está hablando de la segunda venida del Señor, y también en la segunda carta de Tesalónica, en el capítulo 1, verso 6 hasta el verso 10, y la segunda carta de Tesalónica, capítulo 2, verso 1 al capítulo 12, perdón, al verso 12. Quería dejarle las secciones porque imagino que al estar escuchando esto están tomando nota porque son estudiosos de la palabra, imagino. Y entonces a partir de allí van a ir a profundizar lo que estoy tratando de dejar de parte del Señor, especialmente como una palabra de esperanza para la iglesia, pero también como una esperanza de paz para nosotros como iglesia. Mientras esperamos del cielo a Jesús, vuelvo a repetir, como dice Pablo en la segunda carta de Tesalónica, para reunirnos con Él. Entonces, en la primera carta de Pablo les dice que el Señor Jesús va a venir con sus ángeles del cielo. En la segunda carta, leíamos el domingo pasado, dice que el Señor Jesús va a venir con poder y con autoridad y con llama de fuego y con poderosos ángeles. Y entendíamos que cuando venga el Señor hay dos momentos. El primer momento de la venida del Señor es el momento de Juan capítulo 14. Es el momento de 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 17. Es el momento en que la iglesia es tomada para ir al cielo con Jesús, a la casa del Padre, y estar por 7 años en las bodas del Cordero. Pero el segundo momento es al final de esos 7 años, cuando el Señor Jesús se va a manifestar, de acuerdo a 2 de Tesalónica, ese es el segundo momento, se va a manifestar en gloria y con el poder de sus ángeles, pero especialmente es el segundo momento que la carta a los tesalonicenses, primera y segunda, lo llama el día del Señor. Es el momento en que la iglesia ya está en el cielo con el Señor, nosotros ya estamos allí en la casa del Padre con el Señor, pero el Señor Jesús va a descender y va entonces a venir con juicio y va a vencer al anticristo, va a atar a Satanás por 1000 años y entonces la iglesia va a descender y a partir de ese momento poderoso y glorioso por 1000 años la iglesia va a reinar con el Señor Jesús sobre la tierra. Esto es como para seguir el próximo miércoles en el estudio bíblico que hacemos por Zoom, quizás hablándolo y dialogándolo más profundamente. Pero hoy quiero detenerme en este primer momento, que es lo que conocemos como el rapto de la iglesia,
el momento en que el Señor Jesús, de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 1, viene del cielo, ¿sí?, para buscar a la iglesia. Hay algunas cosas que aprendemos de este momento en que Jesús venga por nosotros para llevarnos a la casa del Padre. Y yo quiero esperar a Jesús, pero también quiero entender ese momento. Muchas de las señales de las que nosotros hablamos no tienen que ver con este momento, porque este momento en que Jesús viene a buscarnos es inesperado. Este es un momento en que no hay ninguna señal que lo indique. Y esto es muy importante entenderlo. A veces nosotros estamos mirando las señales para ver en qué momento Jesús me viene a buscar. No, este momento es un momento inesperado. Jesús dijo que el Padre solamente tiene ese momento en su sola potestad. Es decir, es algo que la persona del Padre en la Trinidad lo tiene guardado en un secreto muy íntimo y que no lo ha compartido con nadie. Y eso es interesante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy mirando las señales, estoy mirando cómo el mundo se prepara en un escenario global, en un escenario mundial, para que el Señor Jesús venga. En realidad, el mundo se está preparando para ese segundo momento de la manifestación de Jesús cuando Él derrote a Satanás y al anticristo que va a gobernar sobre la tierra. Así que muchas de estas señales, que es incluso Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, cuando los discípulos le preguntan sobre el fin del mundo, Jesús habla de ese segundo momento, no habla del primer momento, habla del segundo momento cuando Él desciende del cielo a derrotar al anticristo y atar a Satanás. Esas señales son las señales que van a tener que estar atentos los que se quedaron, los que están en la tierra en ese momento y los que están en ese proceso cuando el anticristo va a gobernar sobre toda la tierra. Para ese momento, y por eso es la importancia de entender la paz que tenemos que tener y entender cómo esperar el momento en que Jesús viene a buscarnos, nosotros no estamos en la tierra, estamos en la casa del Padre con el Señor Jesús. Espero que los que están aquí conmigo se pongan contentos por eso, porque yo no pienso estar. De hecho, segunda de Tesalonicenses justamente habla de eso. Nosotros somos del día y estamos en el día para ese momento. Entonces, a partir de allí, hay dos preguntas que yo quiero contestar en cuanto al momento en que el Señor viene a buscar a su iglesia. El encuentro con Jesús, cuando Jesús nos va a llevar a la casa del Padre, el rapto de la iglesia, cuando el Señor viene a recoger a su iglesia. Dos preguntas: ¿cómo será ese momento? Y la segunda pregunta: ¿qué efectos va a tener ese momento en el proceso redentor de Dios para con el ser humano y la creación? Como que la segunda pregunta sonó así como muy teológica y profunda, ¿no? Entonces, pero la primera es más simple. ¿Cómo será ese momento? Y esa respuesta la encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Si van conmigo a la Escritura, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, relata y describe el momento en que Jesús viene por nosotros. Dice: el Señor mismo, anteojos, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. El segundo pasaje que nos cuenta cómo será ese momento, y esa es la pregunta que vamos a contestar primero: ¿cómo será el momento en que nos vamos a reunir con el Señor? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. Y en 1 Corintios capítulo 15, desde el verso 51 en adelante, es otra porción de la Escritura que complementa lo que Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica. Dice el verso 51 de 1 Corintios 15: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. Noten la palabra. El encuentro con Jesús tiene una amplia dimensión de misterio. No solamente tiene una dimensión secreta, porque va a ser un momento inesperado. El Señor Jesús va a aparecer por nosotros cuando nosotros menos le esperemos, pero es un momento lleno de misterio. ¿Por qué? Porque es un momento tan sobrenatural, tan de Dios, tan divino, un momento
que trasciende nuestra humanidad y nuestras limitaciones, que apenas podemos comprender un poco lo que podemos analizar con nuestra mente y con nuestro entendimiento, pero es un momento lleno de misterio, así que eso quiere decir que no tenemos muchas respuestas, no tenemos muchas explicaciones de ese momento, pero sí hay podemos decir lo que la palabra nos dice. Y cuando pensamos que ese momento es un momento único, especial, con una dimensión secreta del tiempo, porque va a ser inesperado, pero con algo de misterio, entonces Pablo dice, fíjense en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Verso 52, 1 Corintios 15. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible, ¿sí? Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Verso 54. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 56. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. 57, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a explicar estas dos secciones. Contestando a la pregunta, ¿cómo será ese momento? Estos dos pasajes bíblicos nos dicen que ese momento en que Jesús viene para llevarnos a la casa del Padre y para estar donde Él está, para encontrarnos con Él y llevarnos con Él, este momento tiene tres elementos fundamentales. Número uno, el Señor mismo va a descender del cielo. Y eso es importante notarlo. 1 Tesalonicenses 4:16 dice claramente, el Señor mismo descenderá del cielo. ¿Y por qué es importante notar eso? Porque el Señor no va a enviar a nadie por nosotros. Él va a venir personalmente por nosotros. Así que no le ande creyendo a cualquier sujeto, y yo diría entre comillas payaso por ahí, que piensa que es el Señor Jesús y que vino de parte de Jesús para llevarnos al reino de Jesús. El Señor Jesús no va a enviar a nadie. Él va a venir personalmente por nosotros para encontrarse con nosotros. Y ese momento donde Él mismo va a venir, Hechos capítulo 1, dice que los galileos estaban mirando al cielo porque Jesús ascendía en una nube y le dijo, ese mismo Jesús va a descender del cielo. Eso quiere decir lo siguiente, que ese momento es el mismo Señor Jesús que va a descender del cielo y va a ser un momento visible para nosotros. O sea, nosotros vamos a ver a Jesús descender del cielo y ese momento va a ser con la palabra de su autoridad. Es decir, dice Tesalonicenses que cuando el Señor mismo venga del cielo, Él va a venir con voz de mando. En el griego esa palabra significa un grito que estimula, un grito de incitación. Es ese grito que cuando alguien lo escucha, dice, yo quiero ir allí donde está. Es el grito llamando desesperado de alguien. Quizás si vas al Antiguo Testamento y te vas a los libros poéticos cuando entonces Cantar de los Cantares. Y la novia salía a buscar al novio, o el novio llamaba por la novia, es la misma expresión, es el grito del que ama llamando a la amada. Es el grito que pega a alguien cuando dice, quiero estar con ustedes, y es una voz de mando, es un grito que cuando ustedes y yo escuchemos la voz del Señor en ese momento, no importa dónde estemos, Jesús dijo, estarán dos en el campo, uno se irá y el otro se queda. Es ese momento en el que no importa dónde estés y lo que estés haciendo, esa voz del Señor va a entrar hasta nuestro corazón y vamos a sentir que es la voz del Señor y en ese momento vamos a salir al encuentro con Él. Es una voz de mando. Y yo estoy esperando esa voz. Espero no estar manejando en el freeway esa voz, cuando escuche esa voz.
porque entonces va a ser un desastre con el auto. Che. ¿Sí? Pero lo bueno es que si se rompe el auto no tengo que seguir pagándolo porque no voy a estar acá, así que qué problema hay. Pero va a ser una voz que ustedes y yo la vamos a escuchar. Va a llegar muy adentro porque es la voz de aquel que cuando la escuchás te va a incitar y te va a estimular y automáticamente nos va a transformar. Va a ser una voz de arcángel, dice. Es decir, cuando el Señor venga a buscarnos a nosotros y le veamos en el cielo que viene por nosotros, el Señor va a lanzar una voz que nos va a llamar. Vamos a escuchar esa voz en lo profundo de nuestro ser, pero también va a activar a todo su ejército de ángeles. Es decir, el Señor va a activar a todo el ejército que tiene en el cielo para que ese momento ocurra. Él va a tomar a todos sus ángeles y con la voz de arcángel, con la orden de todos los jefes que tiene en el cielo dirigiendo sus ángeles, Él va a recoger a sus santos y será con trompeta de Dios. Es decir, esta voz de autoridad es una voz de mando, una voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué significa trompeta de Dios? En el Antiguo Testamento, cuando sonaban las trompetas en el templo, todo el pueblo escuchaba un llamado a ir al encuentro con Dios y adorar a Dios en el templo. Es un llamado a un momento de adoración y a un momento de encuentro con nuestro Dios. Así que ¿cómo va a ser ese momento? Ese momento es un momento en que el Señor mismo descenderá. Le vamos a ver con nuestros ojos, su voz de mando se va a escuchar en nuestras almas y en nuestro corazón y los ángeles van a ser activados, las trompetas en el cielo van a sonar, invitándonos entonces a encontrarnos con el Señor. Segundo, todos los creyentes, vivos y muertos, y lo vuelvo a repetir, todos los creyentes, los que están vivos o los que estén vivos para ese momento y los que estén muertos, todos los creyentes serán transformados y nos vamos a encontrar todos en las nubes. Esta es la segunda parte de ese momento. Estamos esperando a Jesús. Jesús va a aparecer en el cielo, ¿sí? Vamos a verlo con nuestros propios ojos. Él va a lanzar su voz y nos va a llamar, ¿sí? A los que están muertos y a los que estamos vivos. Esa voz va a entrar y esa voz entonces va a provocar un momento de transformación. Todos vamos a ser transformados. Los primeros que van a ser transformados son los muertos en Cristo, es decir, todos los que hayan muerto, 1 Corintios 15 que leíamos, todos los que hayan muerto en ese momento cuando el Señor venga, entonces dice 1 Tesalonicenses que el Señor los va a traer con Él, es decir, sus espíritus van a descender a la tierra y van entonces a resucitar. Y en la resurrección ellos van a resucitar con un cuerpo glorificado, van a ser transformados a través de la resurrección. Y los que estamos vivos, una vez que los muertos en Cristo hayan resucitado porque hayan tomado su cuerpo, pero ahora transformados en un cuerpo glorificado, como decía 1 Corintios, los que estamos vivos seremos arrebatados, dice la palabra, seremos arrebatados. En un momento vamos a estar en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, vamos a desaparecer y en ese arrebatamiento el Señor va a transformar nuestro cuerpo en un cuerpo también glorificado para vivir por la eternidad. Este es uno de los elementos más interesantes de nuestra eternidad. A veces pensamos que la eternidad la vamos a pasar como un fantasma, como un espíritu. No, el Señor Jesús nos redimió en la cruz y redimió la creación de forma completa, es decir, el Señor Jesús redimió nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, nos redimió de forma completa. En la primera venida que Él tuvo, nuestro espíritu, nuestro ser espiritual alcanzó la redención. Por eso cuando recibimos a Jesús nacemos de nuevo y Pablo dice que aunque el cuerpo físico se va envejeciendo, el creyente por dentro cada vez se hace más joven. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Jesús alcanzamos la primera dimensión de la redención, que es la vida nueva para nuestro espíritu, para nuestra alma. Pero nuestro cuerpo sigue sujeto al pecado, sigue sujeto al castigo y a la maldición del pecado y de la muerte. Así que nuestro cuerpo sigue envejeciendo, es decir, sigue muriendo. Pero en el momento en que nos encontremos con Jesús, no solamente el Señor mismo va a estar en el cielo esperando por nosotros, pero los que estén muertos van a resucitar y en ese momento su cuerpo, que será polvo, que será ceniza, pero Dios en su soberanía lo volverá a reunir, resucitará como un cuerpo glorificado. Cuerpo, nos vamos a poder tocar, ¿sí? Vamos a
tener cuerpo. Nuestro cuerpo será redimido por la eternidad y los que estemos vivos seremos transformados en un cuerpo que nunca más experimentará la muerte, ni el dolor, ni el sufrimiento. Y una vez que los muertos en Cristo resuciten y los que estamos aquí en la tierra todavía vivos seamos transformados, todos nos vamos a encontrar en el cielo y ese va a ser como el preámbulo. Vamos a estar todos en el cielo y nos vamos a encontrar. Imagínense lo que va a ser ese momento en que aquellos amados, queridos, que partieron antes que nosotros a la presencia del Señor, van a estar con nosotros en ese momento, con un cuerpo glorificado. Nosotros vamos a estar con un cuerpo glorificado. Ahí van a estar Pedro, Pablo, Abraham, José. Van a estar todos los que el Señor ha alcanzado y ha redimido a través de los tiempos. Y todos vamos a estar en las nubes, nos vamos a reunir en las nubes. Y entonces llega el tercer momento de ese encuentro, cuando entonces nos encontramos con el Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y ahora dice, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Es decir, el Señor Jesús va a aparecer Él mismo. Todos nosotros, muertos y vivos, vamos a ser transformados y en las nubes nos vamos a empezar a mirar y a conocer. Y entonces en ese momento el Señor Jesús viene a nuestro encuentro, nos toma y nos lleva a la casa del Padre y estaremos para siempre con Él, para estar en la casa del Padre y disfrutando de su presencia. Ese es el momento del encuentro, así va a ocurrir. Es misterioso, claro que sí. Quizás al escucharme y al leer la palabra usted dice, pero tengo más preguntas, pastor. Yo también las tengo. Así que vamos a tener 1000 preguntas sobre este momento. Pero yo quiero enfocarme en algo. Jesús nunca nos dice más de lo que necesitamos saber y nos ha dado todo lo que necesitamos saber. Primero, para entender que lo que Él nos dice es verdad. Segundo, para creer en Él. Tercero, para confiar en Él. Y cuarto, para descansar en Él. Sé lo que necesito saber y lo que necesito saber es que Jesús viene por mí. Que ese momento va a tener estos elementos es extraordinario. Pero ahora quiero contestar la segunda pregunta. ¿Qué efectos va a tener ese momento en la obra redentora del Señor? Porque mientras nosotros estemos en ese momento experimentando todo este momento transformador y encontrándonos con el Señor y viendo cómo el Señor nos toma de esas nubes ahí en el cielo, ¿sí? En el cielo, y nos lleva al tercer cielo, a la casa del Padre para estar con Él. Hay 3 cosas espirituales que van a estar ocurriendo en el trabajo redentor de Dios para redimir un día toda la creación. Número 1, 1 Corintios 15, 54 al 57, ya lo leí, pero lo voy a volver a leer porque es un punto importante. Mientras ustedes y yo nos encontremos con el Señor en ese momento en que seremos transformados, ocurre lo que dice 1 Corintios 15, 54. Cuando lo corruptible se revista de incorruptible, es decir, nuestro cuerpo, y lo mortal de inmortalidad. Nuestro cuerpo nunca más va a envejecer, nosotros nunca más vamos a morir. ¿Cuánto les gusta esa idea? ¿Sí? Nos vamos a hacer viejos, pero bonitos. ¿Sí? Nos vamos a envejecer y vamos a ser jóvenes, porque vamos a vivir por la eternidad con el Señor. Entonces, en ese momento, 54, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros usamos ese versículo para ahora, pero ese versículo habla del momento en que ya estamos transformados. Y entonces Pablo dice, nosotros vamos a mirar alrededor y vamos a decir, ahora se acaba de cumplir lo que el Señor dijo: la muerte ha sido devorada por la victoria. Ese es el momento en que ya no solamente tu alma y tu espíritu alcanzaron redención, ahora tu cuerpo alcanzó la redención. Y ya la muerte no tiene nada que ver con nosotros. Ese es el momento entonces en que la muerte es vencida completamente. Y entonces, estando en el Señor, vamos a decirle a la muerte: ¿y ahora dónde está tu poder?
¿Y ahora dónde está tu aguijón? ¿Y ahora? ¿Sí? ¿Y ahora qué vas a hacer? Mientras ese momento nos llegue, miramos y decimos, ¿y ahora quién podrá defendernos? Pero en ese momento vamos a decir, ¿y ahora muerte qué vas a hacer? No puedes hacer nada, porque ya fuiste derrotada por el Señor, y en el momento en que fuimos transformados, lo incorruptible, lo corruptible se transformó en algo que nunca más se va a corromper. Así que lo primero que va a ocurrir en ese momento de encuentro con el Señor es que la muerte va a ser vencida completamente. Segundo, Primera de Juan capítulo 3. Vayan a la carta que el apóstol escribió a la iglesia en Primera de Juan, por allá cerca del libro de Apocalipsis, para el que no sabe dónde está Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. Segundo, primero, la muerte va a ser vencida completamente. Ya no va a tener nunca más autoridad sobre nosotros. Segundo, en ese momento los creyentes seremos semejantes al Señor Jesús. Nos vamos a encontrar con Él. Hoy en día caminamos hacia esa dimensión. Efesios dice que todos nosotros tenemos que crecer hasta la estatura y la medida del Señor Jesús. Es decir, Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestro estándar, Jesús es a quien nos queremos parecer. Jesús es esa imagen a la que estamos creciendo, a la imagen de ese varón que es el Hijo de Dios, que es Jesús. Pero en el momento en que nos encontremos con Él en el cielo, lo vamos a mirar cara a cara al Señor y nos vamos a dar cuenta que somos igualitos a Él, que somos semejantes a Jesús, porque en ese momento el Señor completará su obra en nosotros. Y creo que este es el punto culminante del encuentro. El que la muerte va a ser vencida es grandioso, pero lo más importante de ese encuentro no es que no voy a morir ya nunca más. Lo más importante de ese encuentro es que por la eternidad voy a ser semejante a Jesús. Voy a tener su imagen en mí y voy a caminar en esa dimensión del carácter de Jesús en mi vida. Y tercero, vamos a volver a Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 6. Y esto es lo tercero que va a estar ocurriendo. En el momento en que nos encontremos con Jesús, hay un tercer efecto de ese encuentro. El primero es que la muerte es vencida completamente. El segundo es que los creyentes ya seremos semejantes a Jesús. Nos vamos a ver en Él. Y el tercero está en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 6. El verso 2 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, verso 2, Pablo le dice a la iglesia que no pierdan la cabeza, que no se alarmen, porque hay profecías o hay gente que anda diciendo que ya llegó el día del Señor, es decir, el otro momento, cuando el Señor venga a derrotar al anticristo. Pero Pablo les dice en el verso 3, no se dejen engañar, de ninguna manera puede pasar ese momento, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Lo que Pablo está diciendo es, muchachos, ese día no puede haber llegado. Primero, porque esas cosas no han pasado. Es decir, el anticristo, el hombre de maldad, el hombre de pecado, como lo llama el Nuevo Testamento, ese gobernante que va a gobernar satánicamente, posesionado por Satanás, dirigido por Satanás, ese gobernante, ese hombre de maldad, no ha llegado. Así que en la venida del Señor Jesús, para derrotar a ese hombre, no puede haber ocurrido. ¿Sí? De hecho, nosotros nos vamos a enterar por esto, pero vamos a estar en el cielo cuando todo esto pase. Ahora, dicho todo eso, verso 6 dice, bien, saben que hay algo que detiene a este hombre. Es decir, este hombre de maldad, este anticristo, este hombre de pecado, este gobernante satánico que va a gobernar sobre toda la tierra, hay algo hoy que lo detiene.
Hay una razón por la que ese hombre no puede tomar posesión y gobernar en todas las naciones. Así que todos los que andan preocupados por si el anticristo a través de esta pandemia va a tomar el gobierno mundial y todo lo demás, quizás el escenario se está preparando, quizás el escenario mundial, económico, global, de gobierno, social se está preparando para que un día pase, pero no va a pasar mientras esté la iglesia acá. Pero hay algo por lo cual no puede pasar hoy, y es muy simple. Dice el verso 6, a este hombre hay algo que lo detiene a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Verso 7, es cierto que el ministerio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado. Antes que el anticristo y el hombre de maldad se manifieste, alguien tiene que ser quitado del medio. ¿Saben quién es? Es el Espíritu Santo y la iglesia. Hay una sola razón por la que el anticristo no puede gobernar todavía, y es porque el Espíritu Santo todavía está aquí con la iglesia. Es porque la iglesia está todavía aquí siendo guiada por el Espíritu Santo. Porque todavía en esta época de gracia el Espíritu Santo de Dios está sobre la tierra y la iglesia está en la tierra. El anticristo no puede gobernar. Nosotros somos la principal razón que detiene al anticristo. No puede hacer nada. Mientras la iglesia esté en la tierra, él no puede gobernar y no va a tomar lugar en el gobierno mundial. Pero en el momento en que seamos quitados y que la iglesia no esté en la tierra, el Espíritu Santo se va con la iglesia. Y entonces el anticristo, el hombre de maldad, este gobernante satánico, tendrá plena libertad para tomar control del gobierno y de toda la humanidad. Eso es lo tercero que va a ocurrir en ese momento. Primero, la muerte va a ser vencida. Segundo, nosotros los creyentes seremos semejantes a Jesús. Pero en tercer lugar, es el momento en que comienza una nueva etapa en el proceso redentor de Dios, donde la iglesia se fue, el anticristo ya no tiene nada que lo detenga. Aunque el espíritu del anticristo está obrando, la maldad está obrando, no puede gobernar porque la iglesia del Señor está acá. Cuando la iglesia sea retirada, Él tendrá libertad y vendrá a hacer todo su trabajo. Y dice, como ustedes leen en 2 de Tesalonicenses y 1 de Tesalonicenses, que engañará a la gente haciendo milagros y prodigios y manifestará poderes sobrenaturales para engañar a toda la humanidad. A partir de ese momento se activará la etapa final en la que el Señor completará su redención para poder hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Quiero cerrar el mensaje de hoy y cerrar la serie, porque quizás esto es dado en este momento en forma de un mensaje. Mi expectativa, mi esperanza como pastor es que usted vuelva a la palabra, que profundice cada una de estas cosas. Pero ¿qué es lo que queremos llevarnos en el corazón en este momento? Queremos llevarnos el hecho de que nosotros vivimos esperando del cielo a Jesús. No viva de otra manera. Vivimos esperando del cielo a Jesús. Esa es la realidad. Eso es lo que nos motiva todos los días. Y vivimos esperando del cielo a Jesús como lo aprendimos en muchas dimensiones. Pero lo más importante, preocupándonos por estar listos para ese encuentro y entendiendo que en ese momento hay algo de misterio, hay algo de secreto, claro que sí, pero es un momento transformador. Nunca más las cosas serán igual. El Señor vendrá por nosotros. Nosotros, con los que han muerto ya antes que nosotros, nos encontraremos en el cielo. Y el Señor Jesús vendrá a las nubes y nos tomará todos a la casa del Padre. Y a partir de allí, la muerte nunca más tendrá poder. Ustedes y yo seremos semejantes a Jesús. El anticristo tendrá libertad en la tierra para gobernar y preparar todo para que Jesús venga y lo derrote completamente. ¿Estamos listos para la venida del Señor? Esa es la gran pregunta. ¿Estamos listos para seguir siendo mensajeros de un evangelio, de un Cristo que todavía no vuelve porque quiere seguir salvando al que está perdido? Así que vamos a cerrar con una palabra de oración. Si me estás escuchando y dices, pastor, yo quiero oración, yo quiero y necesito ayuda, yo quiero conocer a ese Jesús del que usted habla.
como te lo hemos repetido una y otra vez, pues escribirnos al 94.000, 94000, la palabra altar, y alguien se comunicará contigo de parte de la iglesia y podemos orar personalmente por ti, podremos guiarte al Señor en ese momento. Pero en este momento quiero orar por toda la iglesia y orar que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría espiritual y ponga en nosotros una responsabilidad espiritual de estar listos para ese momento, pero también una responsabilidad misional, es decir, una responsabilidad todos los días de guiar a otros para que se encuentren con este Jesús y que tengan esa vida eterna. Padre Celestial, le he hablado a la iglesia lo que entendí que querías que dijera. Y en medio, Señor, de todo lo que he explicado de tu palabra, lleno de misterio y de preguntas sin responder, tu palabra es clara en decirnos lo que necesitamos entender. Y es que tú vienes por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es tener un mejor trabajo, es sentirnos mejor físicamente. Son cosas que son simplemente una consecuencia de tenerte a ti en nuestras vidas. Pero la esperanza de esta vida nueva tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con que te fuiste, Señor, pero vas a volver, que en este momento estás preparando un lugar para nosotros en el cielo. Y estás, Señor, esperando que muchos más acepten este evangelio, estas buenas noticias. Por eso, Señor, ayúdanos como iglesia a esperarte del cielo. Y a esperarte, Señor, entendiendo que es un momento único, que será un momento increíble, donde todo nuestro dolor, nuestras preocupaciones, nuestro sacrificio y aún nuestros éxitos en esta vida serán algo insignificante y del pasado, porque nos encontraremos con tu gloria y con tu eternidad. ¿Quién se va a acordar de las cosas que logramos en una vida tan miserable y temporal como esta, cuando nos encontremos con tu gloria y con tu eternidad? Por eso, Señor, enséñanos siempre a levantar nuestros ojos y a mirar hacia el futuro y a encontrarte en ese futuro y vernos a nosotros en ese futuro contigo. Bendigo a la iglesia y si hay alguien que no te conoce, pido, Señor, que hoy tenga un encuentro contigo. Quizás no sepa cómo orar, quizás no sepa ni siquiera cómo hablar contigo, Señor, pero allí donde esté esta persona, que pueda sentir tu presencia, pueda escuchar tu voz y pueda nacer de nuevo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios. Si quieres conectarte con nosotros, quiero invitarte entonces a que nos escribas una vez más al 94.000, 94000, la palabra altar. Inmediatamente a vuelta de mensaje vas a recibir entonces una respuesta de parte nuestra y también estaremos orando, si así lo quieres, por tu vida o ministrándote en lo que tengas necesidad. Antes de cerrar la reunión, quiero explicar algo importante para nosotros como iglesia. A partir del próximo domingo, en la iglesia Altar, estamos cambiando nuestra forma de reunirnos los domingos. Y es un anuncio muy importante, es un anuncio para toda la comunidad de Altar, para la comunidad de Altar que está aquí en el sur de California y en el resto del mundo que se ha sumado en estos meses. A partir del próximo domingo 2 de agosto, si no me equivoco, es 2 de agosto, en Altar no nos vamos a reunir más a través de una transmisión en vivo. A partir del próximo domingo, 2 de agosto, nuestras reuniones en el domingo serán por medio de la plataforma Zoom. Es decir, esta plataforma de videoconferencia es una plataforma interactiva. Es una plataforma que nos va a permitir no solo tener una relación de un solo lado, es decir, nosotros aquí cantando y hablando y ustedes allá recibiendo y escuchando nada más. Pero a través de Zoom vamos a empezar a reunirnos el próximo domingo 2 de agosto. El horario cambia también, a las 10:30 de la mañana, media hora más tarde de lo que lo hacíamos normalmente. Así que todos los domingos, a partir del próximo domingo, le invitamos a usted a llegar a Zoom, ¿sí? Zoom.us, a través de
la red de texto que tenemos de Altar 94.000. Usted va a recibir el mensaje y va a recibir el enlace para poder entrar a esa plataforma. Entonces, al entrar a esta plataforma Zoom, esta es una plataforma interactiva y vamos a tener nuestra reunión de comunidad, va a ser altar en comunidad. Para mí es importante y para todos creo que es importante crear este momento de comunidad donde no solamente estamos escuchando algo, pero estamos interaccionando. Quizás hace 2000 años, cuando la iglesia comenzó, los creyentes se reunían en las casas. Y luego, 300 años más tarde, los creyentes se empezaron a reunir en los templos. Bueno, hoy los templos no se están usando y quizás no los vamos a poder usar por mucho tiempo, pero tenemos Zoom y tenemos una plataforma digital donde la iglesia aprende a congregarse y a reunirse para estar en comunidad. Y nosotros como iglesia lo vamos a aprovechar. Vamos a reunirnos cada domingo 10:30 a 11:30. Usted va a entrar. Si llega temprano, mejor, porque puede llegar hasta... el tráfico no lo va a molestar, imagino. O sea, puede llegar a Zoom, ¿sí? Y no va a tener tráfico, no va a tener excusa de que llega tarde, pero puede llegar unos minutos antes y quizás ya hay hermanos, hermanas conectados para charlar, conversar un rato. Luego, cuando comencemos 10:30, vamos a tener un tiempo de alabanza. También vamos a tener alabanza. Algunos de nuestros líderes de alabanza van a estar allí y a través de la conexión de ellos nos van a dirigir en un momento de adoración, de alabanza. Luego vamos a tener el mensaje de la palabra y vamos a empezar con una serie nueva de la palabra, estudiando la palabra y vamos a traer el mensaje. Y luego del mensaje vamos a tener un momento para responder a la palabra del Señor. Y la forma en que lo vamos a hacer es que en la plataforma interactiva de Zoom tenemos, en inglés le llaman breakout rooms, o sea, podemos dividirnos en cuartos donde hay grupos más pequeños. Así que vamos a usar ese espacio para tener grupos pequeños de oración, de responder a la palabra. Y cada domingo, entonces, cuando termine esa hora, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de quedarnos y el equipo pastoral de la iglesia y los que nos ayudan a ministrar y a orar se van a quedar. Y al final de esa reunión, a través de también esta plataforma nos permite hacerlo, usted puede ser enviado a un cuarto privado digital donde estará con uno de los pastores o de las pastoras o con alguien que puede aconsejar orar y podemos tener espacios de oración y consejería personalizada. ¿No es fantástico eso? Pues ese es nuestro nuevo templo por ahora y lo vamos a usar. Ahora usted dirá, pastor, yo conozco gente que no se va a conectar a Zoom, que no tiene la posibilidad o no entiende cómo conectarse a Zoom. Sabemos eso y también hay gente que no se ha podido conectar en vivo porque no tiene la tecnología, quizás porque no son gente que quizás no está amigable con la tecnología porque les llegó tarde en la vida la tecnología. Pero como iglesia seguimos ministrando, ellos seguirán siendo ministrados. De hecho, hasta yo mismo estoy explorando la posibilidad de ver cómo podemos, si usted no entiende cómo instalar Zoom o hacerlo, que alguien de nuestro equipo pueda encontrarse, llegar a su casa o ir y ayudarle a instalar en su equipo digital. Esa es la forma de conectarse. Haga el intento. Es nuestra mejor oportunidad cada domingo para estar en comunidad. Todos los domingos, 10:30, la celebración de altar va a ser altar en comunidad a través de Zoom. Va a encontrar que va a ser muy lindo porque vamos a tener espacios muy especiales. Y cada domingo, además, no cada domingo, ya a esta altura que estoy diciendo, ¿no? Pero el primer domingo de cada mes, a las 6 de la tarde, ¿sí? El primer domingo de cada mes, a las 6 de la tarde, vamos a tener nuestra celebración en vivo en el estacionamiento de la iglesia. Agéndelo, porque ¿sabe cuándo es el primer domingo de cada mes? El próximo domingo. Así que el próximo domingo no solo empezamos 10:30 con la plataforma Zoom, para reunirnos y congregarnos, pero además vamos a tener a las 6 de la tarde el tiempo afuera en el estacionamiento, un tiempo de alabanza bilingüe y vamos a predicar también, va a haber un mensaje bilingüe porque estamos en la comunidad y el barrio que pueda escuchar también la palabra del Señor. Así que si tiene preguntas, si dice, pastor, yo quiero sumarme a Zoom porque vivo en otro país, pero he estado escuchando, me he estado conectando a lo que hacen cada domingo, pero quiero ser parte de esta comunidad, escribinos al 94.000 la palabra altar, 94000 la palabra altar y entonces te agregamos a la lista para poder recibir la información de conectarte a Zoom.
cada miércoles también tenemos en Zoom el estudio bíblico, así que te animo a que seas parte de esta comunidad de fe, que no quiere ser solamente una comunidad de fe que se encierra en sí mismo, pero queremos ser una comunidad de fe que está siendo usada por el Señor en medio de este tiempo de tanta dolor y de tanta incertidumbre. Así que nos vamos a ver en Zoom, pero igual nos estaremos preparando para en el futuro poder seguir haciendo algo que nos permita predicar el Evangelio a través de Facebook y de YouTube. Dios me los bendiga mucho y nos vemos el próximo miércoles en el estudio bíblico a las 8 de la noche y el próximo domingo 10:30 de la mañana a través de Zoom en Altar en Comunidad. Dios les bendiga.